This call is now being recorded. Bien. Como decíamos, el tema de hoy es electroforesis y repasando un poquito, ¿sí?, de lo que ya vimos entre teorías y prácticos, ¿sí? El tema de proteínas. En cuanto al tema de proteínas, vimos desde su descripción, las estructuras químicas, ¿sí?, por un lado, y por otro lado, en los laboratorios vimos determinación de concentración de proteínas totales por dos métodos, el método de Burel y el método refractométrico, que es el de la clase pasada. Este método, el de electroforesis, es un método que se aplica para la separación de macromoléculas. En este caso y en este práctico, nosotros utilizamos la electroforesis para la separación de proteínas de un suero, ¿sí? Entonces, como vemos, el objetivo del trabajo práctico es aprender la técnica de separación de proteínas por electroforesis, ¿sí? Como dice ahí, que puede ser aplicado tanto a proteínas vegetales como animales. Nosotros vamos a realizar en el laboratorio la práctica de separación de proteínas por de un suero de camélidos. Bien, entonces empezamos con la definición de electroforesis. Vamos a volver al último sobre esta definición. Empezamos con la idea, ¿sí?, de que lo que vamos a realizar es una separación de proteínas utilizando un medio soporte, ¿sí? Bien, entre otras cosas, lo que me dice a mí aquí es que para realizar la electroforesis, ¿qué vamos a necesitar, entre otras cosas, sí? Entonces, para realizar una electroforesis vamos a necesitar una solución buffer, ¿sí?, una fuente de poder. Aquí están los elementos, los materiales, digamos, que vamos a utilizar. Una fuente de poder, un medio soporte, esto es muy importante, ¿sí?, un medio soporte, una solución colorante, o sea, le pondríamos colorante nomás, una solución colorante, solución leyente, un espectrofotómetro. Bueno, entonces vemos que por un lado nos dice una solución buffer, o sea, es importante esta solución buffer en la cual se va a realizar esta corrida electroforética, porque es el que me va a dar la carga a las proteínas, ¿sí? Entonces, para que la migración de las proteínas se realice, nosotros vamos a aplicar una carga eléctrica, ¿sí?, y vamos a hacer que se desplace sobre un medio soporte. Entonces, nosotros, si consideramos la estructura que teníamos que veíamos de las proteínas, ¿sí?, veíamos que eran importantes en su carga las cadenas laterales de los aminoácidos. Entonces, de acuerdo al medio en el cual se encuentre la proteína, nosotros, digamos, no nosotros, sino las proteínas van a adquirir una determinada carga, ¿sí? En este caso, esa carga va a estar dada por el buffer, ¿sí? Entonces, el buffer que se utiliza en este caso es el veronal sódico, que tiene preparado, ¿sí?, a un pH de 8,6. Es importante el valor de este pH porque a este pH todas las proteínas, ¿sí?, todas se van a cargar negativamente. Entonces, va a haber una solvatación de la micela, en este caso, que sería la proteína, con grupos oxidrilo, con lo cual se va a cargar negativamente. Si la proteína se carga negativamente y es sometida a un campo eléctrico,
va a migrar del polo negativo al polo positivo, o sea, del cátodo al ánodo. Si esa migración es del cátodo al ánodo, se produce una anaforesis. Si esa migración sería en sentido contrario, o sea, cargaríamos positivamente a la micela y migraría hacia el polo negativo, sería una cataforesis, ¿sí? Bueno, entonces, ese es el principio fundamental por el cual se utiliza un pH de 8,6. Ese suero, claro, ese suero en el cual se encuentran las proteínas, se siembra sobre un medio soporte y ese medio soporte, según el tipo de electroforesis que se haga, van a ser de diferentes tipos, ¿sí? En el caso de la técnica que nosotros utilizamos, el medio soporte es el celogel, ¿sí? También se utilizaba el papel, pero el papel es como que la superficie no es tan homogénea, la trama que tiene no es tan homogénea, y entonces las separaciones no son tan nítidas, ¿sí? No eran tan nítidas, aparte se usaba mercurio, con las consecuencias del uso, ¿sí? De estas soluciones de cloruro de mercurio, y era más tiempo que llevaba en realizar las corridas, aproximadamente unas 12 horas, y las separaciones no eran tan buenas. Por lo tanto, se usa el celogel, ¿sí? Como medio soporte, que tiene ventajas de, como decíamos, en cuanto a la porosidad, tiene una porosidad uniforme, ¿sí? Y por tanto, el tiempo de corrida son 3 horas. Bueno, la disposición en la cuba electroforética del celogel es dejando, ¿sí? La cara porosa hacia arriba, ¿sí? Lo cual está indicado porque en la tira, porque es una tira, el celogel viene en tiras, la muesca, o sea, el corte. Cuando se refiere a la muesca, se refiere al corte que queda hacia la derecha, ¿sí? Hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, de esa manera yo puedo identificar cuál es la cara porosa sobre la cual yo voy a hacer la siembra. Entonces, tenemos, para recordar, digamos, la solución buffer que utilizo, veronal sódico de pH 8,6, y el medio soporte sobre el cual se va a sembrar para evitar una convección es el celogel, en nuestro caso. Están los otros métodos que utilizan geles, como el gel de poliacrilamida, que se logra unas separaciones de mayor cantidad de proteínas, pero nosotros no lo tenemos en la cátedra, no lo usamos. Utilizamos celogel, que se logra bastantes buenas separaciones, es que también depende del objetivo, ¿sí? Para la cual se está separando. Otro elemento que vamos a utilizar son los colorantes, ¿sí? Dentro de los colorantes, ¿sí? Nosotros en la cátedra usamos el rojo punzó. Aquí hace referencia al azul de bromofenol que se utilizaba, pero esto es cuando hacíamos referencia cuando se hacían siembras en papel, ¿sí? Ahí está, el cloruro mercúrico sí que se utilizaba como desnaturalizante para fijar las proteínas al medio soporte. Bueno, eso. Nosotros utilizamos el colorante en las corridas en celogel, se hace con rojo punzón. Esa concentración es al 0,5 gramos por ciento de peso en volumen, pero ese colorante se disuelve en una solución de ácido tricloroacético al 5%. Esto, ¿sí? El colorante, que es el rojo punzó, ¿sí? Y es el que va a colorear las proteínas. Y el ácido tricloroacético, ¿sí? Es el desnaturalizante de las proteínas, ¿sí? Va a fijar las proteínas en el celogel. El azul de bromofenol sí lo utilizamos, pero solamente para ver el frente de corrida. A ver, ¿de qué estamos hablando hasta aquí? Estoy utilizando su imaginación y apelando a que ustedes ya le dieron una mirada a la guía,
¿sí? Cuando hablamos de las tiras de celogel, son tiras, ¿sí? Que vamos a ver el material en el laboratorio, ¿sí? Son tiras de celogel sobre las que se hicieron las corridas. Estas ya son las corridas hechas. Nosotros estamos en presentación de materiales y estamos hablando aquí del azul de bromofenol, ¿sí? Cuando yo siembro en esta tira, ¿qué quiere decir siembro? Poner una pequeña muestra sobre la tira para que cuando pase la corriente eléctrica se produzca la migración de las proteínas y se separen según su velocidad y su velocidad de migración y su tamaño. El azul de bromofenol, volviendo a los colorantes, yo coloreo un suero, depende de la cantidad de corridas que haga, coloreo un suero para ver el frente de corrida, ¿sí? O sea, en un suero voy a poner unos cuantos granitos de azul de bromofenol para colorear ese suero y sembrar. Cuando yo deposite esa muestra de suero en la tira, ¿sí? Voy a tener una franja de color azul, que durante lo que es toda la corrida voy a ver cómo avanza esa franja de color azul. O sea, para lo único que uso el azul de bromofenol en la técnica con celogel es para ver el frente de corrida, ¿sí? El colorante para la electroforesis, repito, es el rojo punzón, ¿sí? Y el desnaturalizante, el ácido tricloroacético. Bien, eso es en cuanto a lo que vamos a utilizar, los reactivos que se utilizan, ¿sí? El material que se utiliza, todo esto, ¿sí? Todo esto obviamente en una cuba electroforética. ¿Dónde va a ir esta tira? ¿Dónde va a ir este buffer, este colorante? ¿Dónde lo voy a utilizar? Necesito una cuba para electroforesis, que como ustedes vieron, ¿sí? Acá tenemos un corte de una cuba electroforética, donde voy a, ¿cómo se nota que esto es de? A ver. Ah, no, esto lo hicimos nosotros, este gráfico. Tenemos solución buffer en estos extremos, ¿sí? Ya una cuba electroforética es como un recipiente en el cual yo voy a tener en un lado una solución buffer, en otro lado, perdón, la misma solución buffer en ambos lados, en este lado y en este lado, un puente en el cual yo voy a poner que la tira, o sea, el medio soporte, la tira electroforética, y una tapa que va a cubrir mientras se realiza la corrida electroforética. Todo esto unido mediante un circuito eléctrico a una fuente de poder. Bien, entonces ahí estarían todos los elementos, ¿sí? La cuba electroforética, que es lo que voy a necesitar, las tiras de celogel, el buffer y el suero que voy a sembrar. Los colorantes también ya los presentamos. Y se inicia el proceso de la siembra. Antes de hacer la siembra, ¿sí? Se sumerge las tiras en una solución buffer, que es la solución buffer de veronal sódico de pH 8,6, se deja unas horas y luego sí, se lleva a la siembra. Bueno, dice que existen distintas técnicas para realizar la siembra y consiste en poner las tiras, ¿sí? Las tiras para electroforesis las ponemos en la cuba electroforética, las disponemos así, ¿sí? Este es un corte lateral, digamos, ¿sí? Visto de arriba sería de otra manera, pero disponemos las tiras de tal manera que los extremos de las tiras se sumerjan en la solución buffer. Sobre esa, bueno, después volvemos sobre esto. Sobre esa tira vamos a realizar la siembra, ¿sí? Que consiste en depositar, ¿sí? Con la utilización de un sembrador. Ahí ustedes tienen la descripción de lo que se utilizaba portaobjetos, luego portaobjetos con hilos de platino. Vienen sembradores específicos con los cuales me permite tomar una pequeña porción, una pequeña alícuota de
de suero y depositarlo sobre la tira de celogel, ¿sí? Que se siembra por ejemplo, acá se siembra de este lado, porque estoy viendo que acá tengo el polo negativo, entonces vamos a sembrar de este lado a 1,5 centímetros aproximadamente, ¿sí? De distancia. Ahí voy a depositar la siembra, o sea, voy a depositar la muestra de suero, en eso consiste la siembra. Y bueno, como les decía, acá tenemos otras explicaciones, pero lo que nosotros usamos, ¿sí? Es el sembrador, donde estaría acá. Sembradores, ¿ves? Se utilizan sembradores, lo vamos a ver en cátedra. Son sembradores, son pequeños implementos de plástico, chiquitos, no tienen gran... bueno, una vez que realizamos la siembra, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a necesitar hacer pasar corriente eléctrica. Por eso es que tenemos nuestra fuente de poder que va a permitir la circulación de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque yo necesito que las proteínas que yo sembré migren en este sentido del cátodo al ánodo, produciéndose una electroforesis. Bien, ya como dijimos, para que migren, voy a hacer pasar corriente eléctrica. Están establecidos, sí, las técnicas que con un voltaje de 140 voltios, ¿sí? Y un amperaje de 9 a 16 miliamperes, este amperaje se refiere al hecho de que en la cuba electroforética vamos a tener la capacidad máxima de 11 tiras, ¿sí? Por eso es que acá me dice, ¿sí? Si yo pongo 11 tiras en la cuba electroforética para la siembra y a 140 voltios la fuente de poder me indica 8,5 miliamperes, esos 8,5 los tengo que dividir en 11 para saber cuántos amperes están pasando miliamperes están pasando por tira. Y aproximadamente en este caso me da 0,77. O sea, tiene que ser aproximadamente 1 miliamper por tira para que se realice una buena corrida. Entonces, si yo hice la siembra, enciendo la fuente de poder, hago pasar corriente eléctrica en estas condiciones para evitar, ¿sí?, el efecto Joule. Porque yo puedo, ¿sí? Acá me habla del efecto Joule, porque yo puedo, ¿sí? Y tengo que esperar 3 horas hasta poder ver la separación que se hizo en las tiras. Yo puedo aumentar la intensidad de corriente, pero al aumentar la intensidad de la corriente, voy a estar aumentando el calor, ¿sí? Con lo cual voy a provocar una desnaturalización de proteína, una evaporación del solvente, o sea, las corridas electroforéticas se me van a deformar, no van a salir, las separaciones no van a ser buenas, ¿sí? Entonces, en estas condiciones ya está estandarizado, se logran buenas corridas electroforéticas, evitando, como decíamos, el efecto Joule, porque al aumentar el calor, obviamente que va a alterarse y se van a deformar las tiras, ¿sí? No las tiras, sino las corridas, la forma en que se separan las proteínas. Bueno, entonces, como decía, ponemos en esas condiciones, ponemos la tapa de la cuba electroforética y dejamos por 3 horas, ¿sí? En 3 horas esto va a correr. Lo que yo voy a ver en mi primer tira es que el azul, la fracción de albúmina que se coloreó con azul de bromofenol se va a desplazar, ¿sí?, en este sentido. Entonces, a las 3 horas voy a sacar mis tiras, con lo cual no voy a ver nada, por lo tanto tengo que hacer una coloración y una coloración, que acá no está, no sé si está acá la coloración. Acá está, sí, colorearlas. Entonces tengo que hacer una coloración. Saco las tiras de la cuba electroforética y las coloreo, ¿sí? Las llevo a una solución, a una bandeja en la cual tengo solución de ¿qué? De rojo punzó con ácido tricloroacético, donde las proteínas, las tiras
Se van a colorear totalmente de rojo, las proteínas no van a seguir migrando porque se van a desnaturalizar y se van a fijar en la tira, porque ya las saqué de acá, ¿sí? Y luego voy al otro paso que es revelado y decoloración, ¿sí? O sea, después de que, como dice acá, pasado los 5 minutos de la tinción, se retiran las tiras y se las pasa a otras cubas que son sucesivos vasos, baños. O sea, tengo varias fuentes con ácido tricloracético al 5%, o sea, ácido acético al 5%, y en esas tiras, digamos, en esas fuentes, las tiras empiezan a liberar todo el colorante donde no hay proteínas. Queda solamente el colorante rojo punzó que ha sido fijado por las proteínas, ¿sí? Por lo tanto, al finalizar el revelado me tiene que quedar algo así. Obviamente no tan perfecto como está hecho este dibujo, ¿sí? Pero es la idea, ¿sí? Entonces, las proteínas se han coloreado con el rojo punzó y donde no hay proteínas queda del mismo color que era el medio soporte, blanco, ¿sí? O sea, que me dice del color original. Bueno, una vez que ya tengo las tiras, ahí termina lo que es la parte de corrida, ¿sí? Y voy a proceder a leer. Ya hice la corrida, hice la separación, separé de las proteínas. ¿Cómo se separaron, sí? Y va del polo negativo al polo positivo porque es una anaforesis. ¿Quiénes migran primero? Las albúminas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las de menor peso molecular, por lo tanto van a tener mayor velocidad de migración. Luego están el grupo de las globulinas, ¿sí? Y se les ha denominado a las que migran primero dentro de las globulinas, las alfa, luego las beta y luego las gamma, ¿sí? Bien, tengo la separación de las proteínas y tengo que hacer la determinación cuantitativa, o sea, la concentración de estas proteínas. Bien, ¿hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Bien, bien. Bien, profe. Listo. Sí, profe, bien. Seguimos. Entonces, tenemos ya las corridas listas y vamos a ir al proceso de cuantificar esto. ¿Sí? Hice toda la parte de separación. Ahora digo, ¿cuánto de esto voy a tener que yo, cuál es la concentración de cada una de estas fracciones proteicas? ¿Sí? Entonces tengo dos métodos. Uno que es el directo, si tengo un densitómetro, transparentizo las tiras y luego las llevo al densitómetro. El densitómetro me hace la lectura directa, ¿sí? Nosotros en el laboratorio vamos a hacer un trabajito más, un poco, el tema un poco más trabajo, con más trabajo, digamos, con más, que es el de elusión, ¿sí? Porque no, el densitómetro no funciona, se arruinó, entonces vamos a tener que hacer por elusión. Y aparte nos permite ver el proceso completo, ¿sí? Entonces, por elusión, ¿sí? Es cuando se corta las tiras, ¿sí? Se corta las tiras, se hace un corte aquí, en este caso si fuese esta la tira y otro corte acá, ¿sí? O sea, se saca la fracción que tiene proteínas. Luego se hará otro corte acá, si fuesen así, ¿no? Están un poco más juntas las proteínas en realidad. Se hace los cortes y cada una de estas fracciones son llevadas para hacer la elusión, a tubos de ensayos en los cuales, ¿sí? Tengo 4 mililitros de ácido acético al 80%. Entonces, la fracción de la albúmina y la fracción de las globulinas, que son la globulina alfa, la globulina beta y la globulina gamma, sí se separaron estas 4 fracciones, ¿no? Porque como vemos acá, puede ser que se hayan separado más fracciones, ¿sí? Puede haber un alfa 1, alfa 2. Obviamente que no es que solamente existan ese grupo de proteínas. Hay otras proteínas, como vemos acá, alfa 1 y alfa 2, que pueden estar mezcladas dentro de este grupo, ¿sí? Pero que por esta técnica no se separan, ¿sí? Pero, como decimos, depende de la finalidad para lo cual
yo necesito hacer la separación, ¿sí? Entonces, luego de esta, me pide ahí, como habrán visto, un blanco. El blanco se saca de una fracción que no tenga proteínas, ¿sí? Se corta una tira donde no hay proteínas y se disuelve, se eluye en un tubo de ensayo también con 4 mililitros de ácido acético al 80%, ¿sí? Y ese es el blanco. Me dice bien que cuando yo pongo las tiras hay que agitar vigorosamente para que esto se eluya en la solución y me dé lugar a la formación de una solución coloreada. ¿Por qué? Porque esa solución coloreada a mí me va a permitir, ¿sí?, utilizando el método de espectrofotometría que ustedes ya lo vieron, que lo conocen muy bien, ¿sí?, determinar la concentración de estas proteínas. Bien, entonces vamos a llevar estos tubos al espectrofotómetro para hacer la lectura de las densidades ópticas de cada una de estas, ¿sí? ¿Qué necesito antes saber para hacer siempre que yo les decía cuando hacíamos los cálculos? Valor necesario, pero que no entre en cálculo en espectrofotometría. Valor que siempre debemos tener para realizar lecturas de densidad óptica en espectrofotómetro. ¿Sí? ¿El valor de qué? De la longitud de onda de trabajo, ¿sí? Entonces, siempre se debe hacer el espectro de absorción. En este caso, se toma la fracción de la albúmina, se mide a diferentes longitudes de onda, se hace el espectro de absorción y se determina, ¿sí?, la longitud de onda de trabajo. En este caso, para la albúmina, me está indicando 520, ¿sí? Es la longitud de onda de trabajo. Entonces, yo en el espectrofotómetro sé que voy a trabajar a una longitud de onda de 520 nanómetros. Seleccionada la longitud de onda, llevo con el blanco al 100% de transmitancia, ¿sí? Así era, siempre según espectrofotometría, con el blanco se llevaba a 100% de transmitancia. Sacamos el blanco, sacamos el tubito, ¿sí?, en el tubo de ensayo en el cual teníamos el blanco, ¿sí? Sacamos, ponemos el tubo con nuestra muestra de albúmina, lo que suponemos que es albúmina, no, ya estamos seguros que es albúmina, la primera fracción que mira es la albúmina, y leemos en espectrofotómetro el valor de densidad óptica, ¿sí? Esa es técnica de espectrofotometría que la vimos y recordamos ahora un poquito, entonces hacemos longitud de onda 520. Llevamos al blanco, que habíamos sacado una fracción donde no estaba coloreado, al 100% de absorbancia, 100% de transmitancia, 0 de absorbancia. Y luego ponemos los tubos con las muestras y vamos leyendo los valores de absorbancia o densidad óptica. Por lo tanto, vamos a leer valores de absorbancia ¿de qué? De la albúmina, de la alfa, de la beta y de la gamma, de las 4 fracciones, ¿sí? Una vez que leemos, ¿sí?, las densidades ópticas de cada una de las fracciones, sumamos las densidades ópticas, obtenemos una absorbancia total y hacemos una simple reglita de 3 para obtener los porcentajes relativos, ¿sí? Entonces ya estamos en condiciones de determinar cuantitativamente la concentración de esas fracciones que yo he separado en el proceso de electroforesis. Esto ya es parte matemática. Hasta que yo leo los valores y obtengo los valores de densidad óptica, todo es práctica, es lo que ustedes van a hacer en laboratorio. Esto ya es análisis de los datos que ustedes obtienen como resultado de las lecturas en espectrofotómetro. Entonces tenemos que sumamos las densidades ópticas, obtenemos la densidad óptica total, a la cual decimos que es el 100%, y luego obtenemos los porcentajes relativos. O sea, la suma total es 100%, cada uno de estos, ¿qué porcentaje va a ser? Saco para la albúmina el porcentaje, luego determino para
la globulina alfa, luego para la globulina beta y luego para la gamma. O sea que voy a tener 4 valores de porcentaje relativo. Bien. Y ahora voy a calcular, paso siguiente, los porcentajes absolutos. ¿Cómo hago para calcular los porcentajes absolutos? Tengo que tener el valor de la concentración de proteínas totales. ¿Y de dónde saqué yo el valor de concentración de proteínas totales? ¿Por qué métodos? ¿Por qué métodos pude haber obtenido antes el valor de proteínas totales? ¿Qué me dicen? ¿Alguien? No se durmieron, ¿no? Sé que hace frío, pero bueno. ¿Con la absorbancia total? No. El valor de proteínas totales. ¿Por qué método? Yo he determinado anteriormente, con otra técnica, el valor de proteínas totales que voy a necesitar para este práctico. ¿Puede ser Biuret, profe? Biuret, muy bien, Biuret. ¿Y otro? ¿Para qué hicimos el práctico de la semana pasada? Refractometría. Refractometría. Son los dos Refractometría, claro. Refractometría son los métodos para determinar los que nosotros utilizamos para determinar proteínas totales, ¿sí? Entonces, por alguno de esos dos métodos se han determinado para ese suero que estoy haciendo ahora la separación electroforética, los valores de proteínas totales. Entonces digo que como son proteínas totales, el contenido total de proteínas del suero, digo que es el 100% ese valor de proteínas totales. Los porcentajes relativos que obtuve en el paso anterior, ¿sí? Los valores de porcentajes relativos que obtuve, ¿sí? Para cada una de las fracciones, aquí solamente se hace para albúmina, me va a dar lugar a la concentración total final de ese grupo de proteínas. Entonces tenemos que si resolvemos la regla de 3, porcentaje relativo por 6,16, que es de proteínas totales, sobre 100, que está resuelto acá, me va a dar, ¿sí?, la concentración, o sea, el contenido, la concentración de albúmina en esa muestra de suero, ¿sí?, expresada en gramos por decilitro. ¿Sí? Entonces, la concentración de las proteínas en todo informe que ustedes le den cuando le solicitan, por ejemplo, que el médico le solicita el análisis para saber el contenido de proteína, cómo está, le solicita un electroforesis, que le hagan una electroforesis para ver si hay alguna patología, siempre va a estar expresada la concentración de proteína en gramos por decilitro, ¿sí? Entonces, recordemos gramos por decilitro, que es lo mismo que decir gramos por ciento, ¿sí? Bien, hasta ahí se ha determinado ya cuantitativamente la concentración de cada una de las fracciones, ¿sí? Bueno, acá están los valores que se obtuvieron, ¿sí? Valores normales ya expresados. Estas estamos viendo ya acá por los valores que tiene, estos son los porcentajes relativos. Bueno, acá tenemos otro, para digamos, este método que vemos acá es para realizar el electroferograma, ¿sí? Esta tabla se obtuvo a partir de, ¿cuál es la diferencia con lo que se hizo, sí? Esta tabla para obtener el electroferograma se hizo de la siguiente manera. Se tomó la tira, ¿sí?, y no se cortó como nosotros hicimos para solamente saber la concentración de cada una de las fracciones.
se determina, por ejemplo, cada medio centímetro puede ser, ¿sí? De hacer un corte, ¿sí? Por ejemplo, puede ser cada medio centímetro, se hace un corte, ¿sí? Se va cortando todo, cada medio centímetro, y cada una de esas tiritas se va eluyendo. Y de cada una de esas tiras que se cortó, se hace, con cada una de esas tiras, se hace esta tabla, ¿sí? Por eso dice tubo 1, o sea que una fracción que corté de 0,5, la siguiente tenía un poquitito ya de proteína, ¿sí? Me da ya un poquito más de color y bueno, así para cada una de esas tiritas, miren la cantidad que tener paciencia, hacer 21 cortes de esa tira y para cada una hacer la lectura en espectrofotómetro. Con esa lectura se hace este electroferograma. ¿Sí? Con cada uno de esos puntos, se va graficando cada uno de esos puntos, ¿sí? Poniendo en el eje de las Y la absorbancia y en el eje de las X, ¿sí? El número de tubos. Entonces, con cada uno de esos pares de valores voy haciendo determinados puntos, ¿sí? Luego uno los puntos y me da, ¿sí? Una figura más o menos así. Esto es lo que se conoce como electroferograma. Bien, acá está, o sea, en relación a la tira, se hicieron los cortes, ¿sí? Y se hizo este electroferograma. Como ven acá, ¿sí? Está relacionado, ¿ven? ¿Sí? Y me habla sobre la distancia avanzada, que tiene mayor movilidad, la que tiene mayor movilidad, la albúmina, mayor carga negativa, también la albúmina, y menor punto isoeléctrico, ¿sí? El sentido de avance está, ya lo vimos, va de negativo a positivo, es una anaforesis. El punto de aplicación significa dónde se hizo la siembra, por eso corrió en este sentido. Por ahí sí me faltó aclarar algo. Bien. Este electroferograma no es que sea porque sí tenga por capricho esta figura, se da así en sistemas normales. Para cada especie hay un determinado electroferograma que está representando los valores normales, ¿sí? Y la superficie, ¿sí? De esta gráfica me determina la cantidad de proteína, o sea, está en relación tanto a la coloración como a la amplitud de esta corrida. Y entonces vemos que la albúmina tiene un color más intenso, por lo tanto su densidad óptica va a ser mayor. Las gamas son de menor tamaño y ¿sí? De menor amplitud y de menor color, por lo tanto, como ustedes verán, ¿sí? Son las curvas más chicas. Luego le siguen las betas, que tienen un mayor valor de densidad óptica, y luego le siguen las gamas, que son más amplias. Entonces, no es que cuando a mí me digan un electroferograma, represente un electroferograma, ya sé que no lo vamos a hacer con los valores exactos, pero vamos a tener una idea de que las gamas son más amplias y están en mayor concentración que las beta, y las beta mayor que el alfa. ¿Sí? No hago una representación todas las curvas así, acordándome que hay una idea de que era así el electroferograma, ¿sí? Haga el electroferograma, ¿sí? Se manda un electroferograma así, todas montañitas, eran montañitas en algún momento, ¿sí? Bien, entonces aclaramos eso. Está en relación directa, ¿sí? A la concentración. Vemos que la albúmina, ¿qué tiene de particular? Miren ustedes la albúmina, ¿sí? Tiene mayor, obviamente, densidad óptica. Para sueros normales, cuando no hay patologías, sobre todo en hígado, este valor de albúmina, este valor de concentración de albúmina, ¿sí? Es igual a la suma de todos estos. O sea, si yo escribo albúmina sobre globulina, que es la relación albúmina de globulina, me tiene que dar un valor de 1 o aproximadamente igual a 1. Si se aleja mucho de esos valores,
es porque existen algunas patologías en ese animal en estudio. Bien, esto es lo que es electroforesis. La aplicación, ¿sí?, de este electroferograma, por ejemplo, en la interpretación de patologías que pueden existir, entre algunas cosas, podemos nombrar que si hay una disminución de albúmina, puede tratarse de una lesión en riñón porque sí, hubo una nefrosis y se está perdiendo albúmina por riñón. O puede ser que haya déficit de albúmina en la alimentación. Si tengo la gamma globulina, ¿qué son las gamas? Las gamas son las inmunoglobulinas, o sea, están en relación directa con lo que es el sistema inmunológico. Entonces, ante una infección, ante una reacción inmunitaria, se eleva el valor de las gamas, ¿sí? Y bueno, así para cada una de estas fracciones, que por ejemplo, cuando existe el hábito de fumar, ¿sí? Hay una oxidación de los restos de metionina, de algunas alfa-1 antiproteinasa, ¿sí? De las alfa-1, ¿sí? Acá hay una disminución de las alfa-1, ¿sí? Entonces, hay una destrucción de los tejidos pulmonares y eso va a producir va a favorecer, digamos, la producción de un enfisema, ¿sí? Bien, así como esas otras, se puede hacer otras, digamos, detección de algunas patologías que luego tienen que ser reafirmadas, obviamente, con otro tipo de análisis, pero a primera instancia, saco sangre, hago una corrida y puedo determinar, ¿sí? Bien, obviamente hay más en cuanto a estas patologías, hay más interpretaciones, pero este es lo que podemos ver. 9:24. Bien, creo que hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta? No, profe, quedó todo claro. No, Sí, profe, este por tema ahora- es